Buenas tardes compañeros, mi nombre es Mónica Leal. Bueno, a mi grupo de trabajo y a mí nos correspondió la revolución iraní. Como les comenté en el chat, vamos a enviar tres videos en los cuales vamos a tocar tres temas con la intención de que ustedes puedan estudiar la exposición del tema antes de iniciar la clase y de esa forma no tengamos que ocupar catedráticamente la hora de la clase para explicar el tema, sino que ya todos solo viendo el video tengan contexto del tema y puedan llegar con preguntas y comentarios. ¿Qué pasa? Como es revolución iraní, pues es un tema un poco alejado a la mayoría de nosotros, entonces lo que quisimos fue empezar con un video de los antecedentes y del contexto del tema. Entonces, vamos a contextualizar la revolución iraní o la revolución islámica, iniciando con ubicar geográficamente Irán. Irán está en el sur de Asia, tiene abertura al Golfo Pérsico y en la parte norte al Mar Caspio, limita con el Valle de Irak en el occidente y con Afganistán en el oriente. Bueno, uno de los primeros temas que vamos a tratar es de qué hablamos cuando hablamos de la monarquía iraní. La monarquía iraní se presenta como una figura de gobierno que trasciende y se modifica a través de las décadas de los siglos. Se puede rastrear desde la Edad Antigua, pasa al Imperio Persa y pues actualmente llega hasta Irán como país. ¿Por qué es importante la monarquía iraní? Porque la última dinastía que se data termina en 1979. Como nos damos cuenta, ya es acá en la modernidad, acá en el siglo XX, que se ve la última dinastía. Y finaliza por la revolución islámica. Entonces, pues es importante tenerla muy en cuenta. La monarquía iraní, bueno, otra figura importante que toca tener en cuenta antes de empezar como tal es sobre la figura del Shah o del Shah. Esta figura es el monarca. Se asemeja al emperador en las monarquías absolutistas. ¿Por qué? Porque esta monarquía antes de del siglo XX, o sea, casi a finales del siglo XX, inicios del siglo XIX, inicios del siglo XX, seguía manteniéndose una figura de monarquía absolutista, donde el Shah tenía todos los poderes, como un emperador. Bueno, entonces iniciamos a hablar, nos vamos a centrar principalmente en esta exposición sobre el siglo XX no más. ¿Por qué? Porque es en el siglo XX que se presenta la última dinastía, la dinastía Pahlaví, y finaliza también en este siglo, que es la que da paso a la revolución iraní. Entonces solo vamos a hablar de lo que transcurrió en el contexto del siglo XX. En finales del siglo XIX, este más o menos es el mapa de Irán. Si nos damos cuenta, tiene varias convenciones. Las más importantes, la primera, nos damos cuenta que tiene enfrentamientos con otras naciones y que está perdiendo o ganando territorio. Otra importante, esta, la transmisión que se presenta acá y estas flechas que son la influencia del Reino Unido, de Gran Bretaña. Si nos damos cuenta, acá dice que es la influencia británica y acá arriba esta limitación es la influencia de la Unión Soviética. Entonces, no podemos nunca dejar de lado de que Irán contiene grandes puntos y es un país de suministro petrolero. Tiene varias fuentes petroleras y es por esto la intención de esta influencia de estas dos, tanto de la Unión Soviética como de Gran Bretaña y más adelante de Estados Unidos. Bueno, para inicios del siglo XX, en 1903, en 1906 se presenta la Revolución Constitucional. ¿A qué hace referencia esta constitución? Como lo hemos visto en el mapa anterior, hay gran influencia de otras naciones extranjeras. Recordemos también que Irán es un país que tiene grandes tradiciones religiosas y que no están siempre en la misma concordancia de la cultura occidental. Entonces,
a principios de este siglo se presenta eso, un inconformismo por parte de la población por estas influencias occidentales. Y se da esta revolución constitucional. ¿Por qué es importante la revolución constitucional para la revolución islámica? Porque es desde acá que se cierra un episodio como tal de la monarquía casi medieval. Acá se busca que no solo el Shah sea la figura del poder, sino que también recaiga en otra figura que sería la Asamblea Nacional. Esta Asamblea Nacional representa al pueblo y es la que empieza a tratar de quitarle ciertos poderes al Shah. Por eso se da un golpe de Estado contra la dinastía Qajar. Para estas fechas, el Shah de la época acepta esta constitución, sin embargo nunca se hace como tal efectiva. Y él renuncia y le da el poder a su hijo de solo 11 años, si no estoy mal es exiliado, y el hijo de 11 años es el que tiene el poder, pero si nos damos cuenta realmente esta figura del Shah no tiene suficiente poder para responder a las necesidades del pueblo y se hace un golpe de Estado y en 1921 se acaba la dinastía Qajar y para 1924 entra a jugar el papel de Mohammad Reza Pahlaví, que se hace llamar más adelante Reza Shah, que es el nuevo monarca. Este fue elegido por la asamblea, ¿sí? Y él entra a regirse en 1924. Él tiene gran poder militar, estuvo en todo este proceso de la revolución constitucional, tiene gran poder militar y entra a ser como el nuevo Shah. Entre los planes de esta nueva dinastía, la dinastía Pahlaví, entra la modernización de Irán. Ya se habían venido varios fines de modernización porque antes desde el siglo anterior a mitades del siglo anterior se veía la influencia tecnológica, el ingreso de nuevas culturas occidentales, pero es él el que quiere urbanizar. Empieza planes y propuestas de gobierno para urbanizar el país. Por lo tanto, también se pueden ver nuevas clases sociales como la clase media profesional o la clase obrera industrial. ¿Qué pasa? A esta dinastía Pahlaví en 1930 y desde antes, solo que se puede dar una gran confrontación para 1930 de un grupo, en su mayoría del clero o religioso, que no están de acuerdo con estas reformas de modernización occidentales. Y hay un descontento en grupos, movilizaciones, sin embargo, pues se sigue presentando la dinastía. Para inicios de este primer siglo, encontramos la Primera Guerra Mundial. A pesar de que Irán se presenta como un país neutral en la Primera Guerra Mundial, no deja de ser territorio que se afecta completamente porque dentro de este territorio se empiezan confrontaciones de Turquía, se empiezan confrontaciones de la Unión Soviética, británicas, entonces aún así se ve afectado. Y otra cosa muy importante, como lo vimos anteriormente, es la importancia del petróleo. Para 1908 se encuentra un nuevo suministro de petróleo y como Gran Bretaña, como lo veíamos en el mapa, tiene influencia en la parte sur, ella entra a ser la dueña, que es la que descubre la fuente, y crean la Anglo-Iranian Oil Company. Esta compañía es muy importante porque llega a suministrar gran cantidad de petróleo y es dueña de Gran Bretaña, los dueños son británicos. Entonces, si nos damos cuenta, otra cosa es esa influencia extranjera que es permanente en el territorio. Otro factor importante, ya casi al inicio de la Segunda Guerra Mundial, fue las relaciones que se dan entre Irán y Alemania. ¿Por qué? Porque a este proyecto de urbanización y de modernización se necesita asistencia técnica porque es tecnología que no cuenta con Irán. Y él hace contratos, en vez de hacerlos con los ingleses, el Shah Pahlaví decide hacerlo con Alemania, con empresas alemanas, francesas o italianas, en su mayoría con alemanas. Y esto es muy peligroso
para el contexto de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque como vemos en el mapa acá nuevamente, no solo estamos hablando de un suministro permanente de petróleo, de energía, estamos hablando también que es un paso terrestre directo para Rusia, y como estamos en la Segunda Guerra Mundial ya, Rusia necesita este paso para que Estados Unidos lo apoye con suministros. Entonces, que este territorio se mencione como neutral no es conveniente, y más con directas relaciones que son oficiales y son mencionadas con Alemania. Entonces esto no lo ve conveniente ni Gran Bretaña ni la Unión Soviética. Y es cuando deciden, cuando Gran Bretaña exige el exilio de los trabajadores alemanes que se vayan del país iraní, porque con la excusa de que los consideran espías. Hay un episodio muy interesante, que es que el Shah decide enviar un comunicado a Roosevelt, a Estados Unidos, pidiendo auxilio, diciendo que es evidente una posible invasión por parte de estas dos naciones, y que ellos se declaran neutrales, que por favor los asistan para que no pase esto. La respuesta de Roosevelt es muy clara. Se menciona a Hitler como un ataque por parte de él, no solo a Europa, sino también a Asia, más adelante a las Américas, y es un control mundial que se tiene que evitar. Entonces, que Estados Unidos no lo apoya en esta necesidad que él pide, y para 1941 es invadido por estas dos naciones. Es arrestado y lo envían al exilio a Sudáfrica, por lo que ahí toman ya control de tanto de las comunicaciones como el ferrocarril de Irán, que es una empresa, un proyecto muy grande que él desarrolló desde su mandato por la misma urbanización que buscaba hacer, y que es un punto específico para comunicar fuerzas entre ellos. Esta imagen, más adelante vamos a hablar sobre esta imagen, que es muy interesante. Entonces, para esta época, para 1941, se da lo que se llama como invasión anglo-soviética. El 25 de agosto se da la invasión, dura hasta septiembre, pero realmente es una invasión que no tuvo mayor resistencia. ¿Por qué? Porque las fuerzas no eran iguales. Al no tener asistencia, Irán fue rápidamente neutralizada. Las muertes se calculan aproximadamente entre 800 iraníes soldados, marineros, aviadores, 200 civiles, y entre el otro costado de los invasores fueron menos de 100 personas las que murieron. Toman posición de todo. Toman posición de los suministros de yacimientos de petróleo, y otra cosa es suministros de fuerzas, que esto incluye alimentos para la guerra. Al momento de ser arrestado y desterrado, Reza Shah cede su poder a su hijo Mohammad Reza Pahlavi, y entonces inicia un nuevo sistema no de gobierno, sino un nuevo sistema de alianzas. Para Mohammad no está mal, o sea, no ve malo la alianza entre Gran Bretaña y la Unión Soviética, y empieza en 1942 esta alianza, y declara la guerra a Alemania. Al momento de declarar la guerra a Alemania, entra las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, que es por eso que Irán es uno de los primeros países que se unen, y se considera ya como una fuerza aliada en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para 1943 se da la Conferencia de Teherán, que es una conferencia que pacta varias cosas importantes, que es donde vemos a estos tres personajes reunidos en Teherán: a Stanley, a Roosevelt y a Churchill. Ellos tres se reúnen firmando aceptando la conferencia, en la cual respetan la independencia de Irán. Pactan de que ellos como naciones van a respetar la independencia de Irán y no tienen intención de invadirla como tal, que solo buscan como aliado Irán para el proyecto de la Segunda Guerra Mundial. Y es acá donde entra una crisis alimentaria en Irán. ¿Por qué? Porque, como decíamos antes, las fuerzas que se estaban brindando no solo eran de suministros petroleros y de permisos sobre la circulación de su territorio, también alimentarias. Entonces, las clases
medias y bajas se ven totalmente afectadas. Existen hambrunas, muertes por estos movilizaciones que buscan pues evitar todo esto porque los alimentos se les estaban dando casi, se estaba direccionando casi todo a estas dos naciones, estaban tomando todo, pero sin embargo el gobierno de Mohammad no cede. Listo. Otro tema importante que se da en esta conferencia de Teherán es que ellos pactan que después de 6 meses de finalizada la guerra, la confrontación, ellos se retirarían del territorio iraní, cosa que se presenta para el 2 de marzo de 1946. Y Gran Bretaña lo cumple a cabalidad, sin embargo, sin dejar de lado sus beneficios con la empresa que hablábamos anteriormente, o sea, seguía siendo dueña de la empresa y seguía teniendo sus beneficios petroleros. Entonces, otra cosa fue con los soviéticos porque ellos deciden decir que no tienen respaldo en esta salida de los territorios de iraní, porque ellos cuando ocuparon el territorio, ellos casi ni siquiera dejaban que Irán tuviera control sobre este territorio. Ellos eran los que casi cercaron esto y tenían totalmente control sobre los territorios. Entonces no se dieron los territorios hasta no recibir la promesa de que iban a seguir teniendo privilegios. Listo. Ya terminada la Segunda Guerra Mundial, se presenta, como lo hemos venido viendo, una problemática interna dentro del país. ¿Por qué? Porque Mohammad sigue con la idea de las reformas políticas de modernización y occidentalización del territorio. Y es ahí donde aparece este personaje que se llama Mohammad Mossadegh. Él es un líder nacionalista y está en esos bandos de las personas y ese movimiento nacionalista que quiere rescatar la tradición y que no acepta esa occidentalización en su cultura. Y es con él que se da, recordemos que en estos momentos se siguen enfrentando las dos figuras, tanto la de la Asamblea Nacional, de la que se llama Majlis, y del monarca, ¿sí? Entonces, es la Majlis que decide buscar esta nacionalización y contrarrestar esta occidentalización. Y se presentan dos primeros ministros que fallan en no estar de acuerdo. Uno es asesinado por un nacionalista y otro retirado por la misma asamblea. Y cuando sube Mohammad Mossadegh, el primer año que sube, que es en 1951, hace la nacionalización del petróleo. De las empresas petroleras las nacionalizan completamente. Este proceso se trató de evitar por Gran Bretaña, buscando la ayuda de Estados Unidos, sin embargo no se llegó nunca a un convenio y él logra hacer esto el 29 de abril, ¿sí? Volver nacionalizar las empresas, principalmente la empresa que ya hemos hablado que hacía parte de Gran Bretaña. Y es por eso que a él, para poder que él logre esto, la asamblea Majlis le da el poder casi absoluto por 6 meses, que incluye las fuerzas militares que ya hemos venido hablando, que es fuerzas militares que casi siempre están bajo el poder del monarca. Entonces él por 6 meses tiene ese poder absoluto casi dictatorial, y para el año siguiente, 1953, vuelve la Asamblea Nacional a declarar que se amplían esos poderes dictatoriales para Mossadegh un año más. Y esto ya es un tema que llama mucho la atención de Norteamérica, de los ingleses, porque no les conviene, porque estamos en un periodo casi de Guerra Fría, en que este país como es tan importante, no es conveniente para ellos que esté bajo el mandato de un personaje como Mossadegh, y hacen un golpe de Estado a Mossadegh. Este golpe de Estado, empiezan los enfrentamientos, y para el 16 de agosto del mismo año de 1953, cuando se le declara la ampliación de los poderes dictatoriales a él, el Shah decide o es expulsado y se va para Roma exiliado, lo cual no dura mucho porque a los 3 días
vuelve al país triunfante, que hace representación a esta imagen. Vuelve triunfante porque Estados Unidos ya actualmente se conoce que la CIA trabajó internamente para poder lograr este golpe de Estado y volver a restaurar el poder del monarca Mohammad Reza Pahlavi. O sea, él vuelve gracias a Estados Unidos y se posiciona triunfante casi con todos los poderes e instala un nuevo ministro de Interior, obviamente que se adaptó a lo que él desea, y Mossadegh es arrestado con sus colaboradores. Ok, ya con esta nueva entrada triunfante de Mossadegh, de Mohammad, él entra y en todo su periodo anterior él no se había coronado y se da una coronación cual emperador. Él ya está con su tercera esposa. Las anteriores esposas que él tuvo no le dieron un hijo varón, entonces él se casa por tercera vez. Ella sí le da a su hijo varón y empieza una occidentalización que no se había visto antes. Ya empieza a derrocar diferentes decretos que iban contra las tradiciones, casi hasta la vestimenta de la mujer se cambió, y empieza a hacer diferentes enlaces principalmente con Estados Unidos. Una unión muy fuerte con Estados Unidos. Estados Unidos para el 53 hace un préstamo de emergencia para que cuando él entre para poder volver a reconstruir su nación. Vuelve las relaciones diplomáticas con Gran Bretaña. Algo que pasa en el 54 es que 8 compañías petroleras extranjeras entran a hacer negociaciones con él. Entonces, si nos damos cuenta todo lo que que sabemos que la población pues no está de acuerdo, él inicia a hacerlo. Aumentó el poder obviamente del Shah y pasa la Revolución Blanca. Y con esto yo creo que ya finalizamos, que ya al final da paso a la Revolución Islámica. ¿Qué es la Revolución Blanca? Es un intento por parte de él de poder lograr una occidentalización completa de Irán. Entonces empieza a hacer movimientos educativos, reformas alimentarias, empieza a hacer diferentes construcciones. Sin embargo, ninguna de esas estaba acorde con lo que normalmente se había construido décadas anteriormente en la tradición iraní, y por eso es el inconformismo, sin contar de que también se presentan diferentes grupos de corrupción, diferentes injusticias por parte de las empresas extranjeras. Entonces todo este inconformismo, que a pesar de que la Revolución Blanca se proyecta como un proyecto que va a mejorar la calidad de vida de la población iraní, pues fracasa como tal, y lo único que logra es seguir aumentando el inconformismo de la población. Y ya da paso a la Revolución iraní más adelante. Entonces hasta acá iría mi presentación. Me alargué un poco, pero las siguientes presentaciones, la idea es que sean un poquito más cortas, pero la idea era tratar de contextualizar lo mejor posible este tema para que surjan más preguntas en la clase. La idea es que lleven sus preguntas, podamos comentar y podamos hacer un ejercicio como de diálogo sobre este tema. Entonces ya el siguiente video sería ya exactamente cómo sucedió y las consecuencias de la Revolución iraní.